Y el día de hoy vamos a hablar acerca del derecho de autor y propiedad industrial. Los integrantes de la exposición son Maricela Stephanie Rivera Zavala, Andrés Galese Chaparro y el que les habla Jefferson Jeric Arsenio Guerra. Primero vamos a hablar acerca de la propiedad intelectual. Como bien menciona, garantiza que las ideas y creaciones originales tengan un valor. Esto hace referencia a que protegen las creaciones del pensamiento, ¿no? Del que es intelecto humano, sean obras literarias, obras musicales, marcas, diseños, en sí varios productos, cualquier tipo de producto que provenga del pensamiento, ¿no? Y justamente el objetivo es poder reconocer y recompensar justamente el esfuerzo creativo, dándole justamente al autor o inventor ese derecho exclusivo a poder utilizarlo, licenciar, venderlo, ¿sí? Poder explotar su mismo producto. Y se divide en los derechos de autor y derechos conexos, ¿no? Los derechos de autor protegen las obras del intelecto creativo, sean películas, músicas, etcétera. Y los derechos conexos, esto hace referencia a que protegen a quienes ayudan a poder difundir estas obras, ¿no? Sean radiodifusoras, sean cantantes, actores, entre otros. Y podemos ver como ejemplo sobre esta definición dos caricaturas, ¿no? Dos películas, dos series, películas. El primero es acerca de Bob Esponja, por ejemplo, cuando Plankton trata de robar la fórmula secreta de la cangreburger, ¿no? O también podemos ver en la película de lo que es Ratatouille, también lo que el chef Cousteau es el único, por así decirlo, lo que es el único propietario, el único original del legado culinario, pero hay otros chefs que intentan robarlo y apoderarse del mismo nombre, ¿no? Ahora, vamos a continuar acerca del derecho de autor, ¿no? El derecho de autor es más que todo un conjunto de normas legales que protegen las creaciones originales, como escritores, músicos, artistas, ¿correcto? Y reconociéndole lo que es el uso exclusivo para poder venderlo, lo que es difundirlo, modificarlo, poder explotar las obras, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la duración de la protección, como bien menciona ahí, la protección es toda la vida, la duración de toda la vida del autor, más 70 años después de la muerte del mismo autor. Tenemos esta ley en Perú, España, México, Estados Unidos y otros países con leyes similares. Ahora, vamos a hacer mención de qué protege. Como podemos ver en la imagen, protege libros, como por ejemplo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, protege películas, como la película de Harry Potter por J.K. Rowling, músicas como lo que es Shape of You de Ed Sheeran, software como lo que es Windows, que le pertenece a Microsoft, y obras de arte. Hay diferentes obras, ¿no? Obras musicales, obras literarias, obras de arte, como por ejemplo La Noche Estrellada, que es de dominio público, ¿no? En un inicio le pertenecía a Van Gogh, pero ya pasó más de 70 años de su muerte. Por eso ya es dominio público. Vamos a continuar ahora con los tipos de derechos, ¿no? Tenemos los tipos de derechos morales y los patrimoniales. En los derechos morales son más que todos los personales, como bien menciona ahí, ser reconocido como autor, derecho a que no alteren ni distorsionen la obra, ¿no? Como por ejemplo, lo que es Pablo Picasso, ¿no? Tiene derecho a ser nombrado como autor en cada una de sus obras, pese a que, bueno, sus obras estén en museos. O también podemos mencionar acerca de los patrimoniales, que son los económicos, que es el derecho a vender, alquilar, reproducir o licenciar tu obra. Y como podemos ver en la imagen, ¿no? Taylor Swift tiene el derecho a que se le pague por cada vez que se reproduce su canción legalmente, como por ejemplo en la plataforma de Spotify. Muy bien, ahora vamos a continuar con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual también es una rama de lo que es la propiedad industrial, disculpe, es también una rama de la propiedad intelectual que protege también distintos, lo que es invenciones, ¿no? Varias invenciones de la industria, lo que se utiliza en la industria y en el comercio, ¿no? Y como mencioné ahí, protege lo que son patentes, marcas, diseños, secretos industriales, ¿no? Y el objetivo más que todo de ello es que no se utilice sin la autorización del mismo autor, ¿no? Ahora, ¿qué protege? Protege lo que son marcas, como podemos ver en la imagen, Apple, eh, acerca del logo de la manzana. Y no solo protege el logo, sino también protege el mismo nombre, lo que son eslogans, lo que son también sonidos, ¿no? Sonidos característicos, por ejemplo, de lo que es el sonido
de la llamada de los celulares Apple, ¿no? También protege patentes, ¿no? Podemos ver en la imagen Tesla, patente sobre la batería y cargadores, ¿no? Tesla ha patentado varias tecnologías relacionadas a las baterías eléctricas, los cargadores, ¿no? Otros. Diseños industriales, protege el diseño también, como podemos ver en la imagen, el diseño del bolso de Louis Vuitton, la forma estética, ¿no? Los secretos industriales, ¿no? La información confidencial que tiene un valor comercial, como podemos ver en la imagen, la mezcla de especias de KFC. Hablando sobre las diferencias entre derecho de autor y propiedad industrial, en el derecho de autor que protege más que todo libros, músicas, obras artísticas o algún tipo de software. En este caso, un ejemplo claro es la música de Michael Jackson. El origen es automático, desde que el artista crea algún tipo de canción o algún tipo de obra, esta creación ya no requiere un registro, sino tiene una patentidad. Finalidad principal es fomentar la creatividad y proteger la expresión de originalidad del artista. En el caso de propiedad industrial, eh, protege las creaciones de las marcas, invenciones, diseños o algún tipo de producto, en este caso Nike, el logo de Nike, que sí requiere un tipo de registro formal, en este caso en Perú, Indecopi. Es el derecho que nace del registro de autor. Después, finalidad. Su finalidad en este caso es promover o fomentar la innovación de la tecnología y la competencia. Esto viene a ser más para un ámbito empresarial, para la inversión en el mercado. Ahora, procediendo con las diferencias, ¿qué tipo de protección es? En el derecho de autor protege la expresión y las ideas de un autor. Más que todo la expresión, no netamente las ideas. En este caso un ejemplo puede ser la frase Kiki, do you love me, de Drake. Bueno, obviamente la lírica, ¿no? La duración de esto es generalmente la vida del autor más 70 años dependiendo también del país. Y los derechos clave son temas morales, irrenunciables y patrimoniales económicos. Un claro ejemplo, Michael Jackson, siendo un artista ya difunto, sigue monetizando de sus canciones de diferentes plataformas como Spotify, Apple Music y todo. Y obviamente su familia sigue generando a pesar de su ida, ¿no? Ahora, entre las diferencias, pero en el ámbito de propiedad industrial, este tipo de protección es hacia las ideas funcionales y signos distintos y, que esto identifica más que todo a una marca o a un producto. Un claro ejemplo, la parte de Just Do It, la frase Just Do It de Nike. La duración sí es limitada, en este caso la duración sí puede ser de 10 años a 20 años, dependiendo de 20 años en el modelo de utilidad y 10 años en el tema de las marcas. Y de ahí se tiene que renovar. ¿Y qué pasa si no se renueva? Obviamente pierden la patente, pierden, bueno, en caso de que una persona haga el registro, claro. Derechos clave, en este caso es la exclusividad de la explotación, impedir que otras personas lo puedan usar. Pasando a derechos de autor, entre los ejemplos, un claro ejemplo puede ser una canción, Despacito. Este protege la letra y la melodía. Otro ejemplo puede ser una obra literaria. Este protege la historia, los personajes y los estilos. Otro claro ejemplo puede ser el software, en este caso de Microsoft. Este protege su estructura y funcionamiento programado. Esto para fomentar la creatividad del artista y proteger la expresión original del autor. Otro ejemplo de ejemplos de propiedad industrial. En este caso, McDonald's, ¿qué protege? Protege el logo, algo distintivo, la M de McDonald's, lo cual hace que identifique un producto. Otro ejemplo puede ser la LV de Louis Vuitton, que también protege la invención técnica. En este caso, en esta imagen, se puede apreciar el patrón de Apple.
el patronaje del 1 al 9 y en la parte de abajo el 0. Otro tipo de protección en propiedad industrial es la apariencia estética de un producto. En este caso podemos ver una lata, pero con el logo de Coca-Cola. Hablando ahora sobre la importancia para los profesionales en el caso de derecho de autor, esto sirve, mencionado anteriormente, para diseñadores, artistas, escritores, músicos, más que todo lo que tenga que ver con el ámbito del arte. Protege sus obras, sus líricas, canciones, softwares, ilustraciones, fotografías. Y esto es importante porque asegura que nadie se copie, que nadie pueda usar tu obra o tu música sin permiso. Un claro ejemplo, el copyright que salta cuando una persona pone una música en un video, salta el copyright en YouTube. Esto garantiza que sea reconocido el autor por su creación. Además, se entiende que la propiedad intelectual de cada artista es crucial, sobre todo para un profesional, sobre todo para alguien que lucre de eso, y esto permite proteger a todos ellos sus creaciones. Ahora, la importancia para los profesionales en la propiedad industrial. En este caso, protege a los ingenieros, los científicos, los desarrolladores de productos o los emprendedores. Esto protege las invenciones, las marcas, los logos, diseños de los productos, las tipografías. Y esto porque es importante, porque es una patente, es la identidad de la marca. Y esto en un monopolio desestabiliza el mercado, incluso daña a las compañías, porque el hecho de que una persona pueda usar tu tipografía o pueda usar tus colores, los cuales también tienen las empresas, eh, daña la imagen de la empresa. Esto es para las marcas y patentes, los cuales esto es un activo para ellos y esto genera una diferenciación entre todas las marcas. Muchas gracias por el tiempo. Ahora prosigue mi compañera Maricielo. Y continuando con los casos de infracción, entre los múltiples casos que podemos encontrar, contamos con el caso de Apple versus Samsung, que fue una demanda que duró desde el año 2011 hasta el 2018. En esta demanda, Apple alegaba sobre la violación de patentes y diseño industrial en cuanto a los productos de Samsung, dado de que muchos de sus productos, muchos de sus teléfonos móviles, eran muy similares a el prototipo que había diseñado Apple, el cual ya había patentado. Incluso en muchos de los casos fueron el mismo diseño en cuanto a su presentación de aplicativos y su software, motivo por el cual Apple habría ganado en varias sentencias y Samsung terminó siendo condenado a pagar más de $500 millones en la totalidad de todas ellas. Fueron distintas apelaciones las cuales se realizaron entre el 2011 hasta el 2018. Esto lo que habría reforzado ante la opinión pública fue la importancia del diseño como propiedad intelectual, dado de que el prototipo que estaba mostrando Apple era un prototipo mucho más sofisticado en aquel entonces al cual estaba diseñando Samsung, motivo por el cual al tener tanto apego, tanta aceptación por el público, es que Samsung genera un prototipo muy similar, con los bordes muy similares, y el diseño como tal del equipo móvil podía fácilmente confundirse con el de un iPhone, que son los móviles de Apple, motivo por el cual se genera esta demanda y es allí en donde se muestra una batalla simbólica entre grandes empresas tecnológicas. Continuando con otro caso, tenemos también el caso de Chespirito versus Televisa. Esto se suscita en México en el 2020 tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, quien fue protagonista de todas estas series. Su familia lo que habría solicitado es que sus series dejen de ser emitidas por parte de la cadena de Televisa. Su familia retiró los derechos del uso del personaje como tal. Esta empresa lo que habría realizado es la explotación de la serie durante muchísimos años por pequeñas partes en el contrato, las cuales no fueron muy explícitas y dejaba abierta la posibilidad de poder seguir reproduciendo la serie como tal sin generar las regalías que debía generar en su momento, en este caso Roberto Gómez Bolaños en vida.
motivo por el cual Televisa dio por suspendida la emisión del programa y en todo el mundo se dio la suspensión de esta serie. Aquí la disputa que se realizó fue el giro en torno a los derechos patrimoniales y la gestión de la propiedad intelectual del creador. Dicho sea de paso, Roberto Gómez Bolaños no solamente fue el actor o el protagonista en esta serie, sino también fue el productor, por ende también es propiedad intelectual de él. El impacto que causó esta disputa pues mostró cómo los derechos pueden entrar en discrepancias tanto después de la muerte del autor. En especial en este caso cuando los contratos no son muy claros, como les mencionaba, había mucha discrepancia entre los contratos generados a la hora de la emisión de esta serie, motivo por el cual durante muchos años fue reproducida de manera indiscriminada, sin ningún tipo de regalías, a diferencia de otras series como es El Chavo del Ocho, que sí le generaba regalías a los actores. En Chespirito, Roberto Gómez Bolaños durante muchos años ya había perdido el ingreso de regalías de esta serie y ese es el motivo por el cual una vez fallece se generó la demanda para la suspensión de la emisión del programa. Continuamos con la demanda que hubo entre Shakira con la canción, con su canción en colaboración con Carlos Vives, que se llamaba La Bicicleta. Esta canción entró en disputa dado de que el cantante cubano Liván los demandó a los artistas por el supuesto plagio de su canción Yo te quiero tanto, que es una canción que mantenía el artista, en la cual se repite en reiteradas oportunidades la frase te quiero, yo te quiero tanto, y hay ciertos elementos rítmicos que eran muy similares. El resultado fue que el tribunal falló a favor de Shakira y Carlos Vives, afirmando que no existía una copia sustancial ni intencional de acuerdo a tanto la letra como los elementos rítmicos de la misma. El impacto que causó esto fue muy mediático en realidad, dado de que ante la expectativa pública sí se creía o entraba en debate de que realmente haya algún tipo de plagio en esta canción, en la escritura de la misma. En este caso, aquí podemos demostrar cómo las entidades pertenecientes y el tribunal distinguen entre las coincidencias creativas y un plagio real. En esta situación, el tribunal falló a favor de Shakira y Carlos Vives. Continuando con las conclusiones, tenemos la protección legal y de la creatividad y la innovación es esencial. Es una de las principales conclusiones aquí, dado que los derechos del autor y la propiedad industrial existen justamente para ello, para incentivar la creación y proteger los intereses de los autores, ya sean inventos, diseños, composiciones de canciones, también libros, entre la literatura, entre otros. Todo tipo de creación e innovación merece el respeto y la protección de la misma por los autores y creadores de ella. Sin protección, en realidad generaría mucha desmotivación a la hora de innovar o invertir recursos a generar nuevas ideas. Como siguiente conclusión, también tenemos las infracciones pueden tener consecuencias legales y económicas severas. Tal cual como hemos visto en el caso de Apple versus Samsung, que la suma de indemnización fue por millones, las sanciones pueden llegar a ser multas millonarias, así como la prohibición del uso o distribución, incluyendo también un daño reputacional. Esto por sobre todo ante la especulación pública, el daño reputacional probablemente sea una de las cosas más complicadas de poder reivindicar. Continuando, la línea entre la inspiración y el plagio no siempre es clara y es real. Como habíamos mencionado en el caso de Shakira versus Liván, muestra cómo los tribunales deben analizar elementos técnicos, artísticos y contextuales para así poder determinar si hay infracción, dado que muchas veces pueden ser coincidencias o también otras pueden ser copias intencionales llevándolos al plagio. Por último, tenemos la frase para reflexionar, que es: crear es un acto de libertad y proteger esa es la creación de un acto de justicia.
Entonces, eso, como ya lo habíamos mencionado, la libertad de poder crear y ser protegidos por nuestras propias creaciones, tener la protección como tal de nuestro lado para poder así seguir innovando y ponerle nombre y autor a cada uno de nuestros inventos. Muchas gracias, eso sería todo.